Hola, queridos y queridas estudiantes, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento del día en que estén viendo este video. Les habla el profesor Iván Alejandro Castillo Pérez del área de inglés. Voy a hacerles este video para explicarles un poco pues el punto número uno de la guía, que es referente a la voz pasiva. La voz pasiva pues es un tiempo un poquito, eh, digamos que enredado para poderlo entender. Sin embargo, tampoco es tan difícil, ¿sí? Sí se necesita obviamente tener claro muchos de los temas que hemos visto anteriormente: el presente simple, el tiempo continuo, el tiempo pasado y el tiempo perfecto, ¿sí? El presente y pasado perfecto. Entonces, quiero como darles una explicación de unos 4 ejercicios de ese taller de la voz pasiva para que ustedes puedan pues trabajar la guía más cómodamente en su casa y poder desarrollar esta actividad, ¿vale? Entonces comenzamos. Bueno, esta es la segunda guía, la guía número 2 del segundo periodo, ¿sí? Eh, Acá tenemos el desempeño, el DBA, dice: identifica el propósito del texto de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de su entorno académico y la comparte con otros. Bueno, entonces acá tenemos the passive voice and the active voice, ¿sí? La voz pasiva y la voz activa. La voz activa es la que nosotros usamos regularmente cuando tenemos un sujeto, una acción que es el verbo y un objeto que es, que es sobre quien recae la acción, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, yo puedo decir un sujeto: Iván habla inglés, ¿sí? Iván speak English. Entonces, Iván es el sujeto, speak es la acción de hablar y sobre quién recae esa acción, ¿qué se habla? Inglés, English, ¿sí? Entonces, esa es la voz activa, que es la voz que nosotros siempre usamos regularmente. Bien, la voz pasiva en inglés hace referencia a algo que se le da relevancia al objeto, ¿sí? A lo que se hizo, más no realmente a quién lo hizo, ¿sí? Veremos algunos ejemplos. Dice: la voz pasiva en inglés, como en español, la voz pasiva se forma con el verbo to be, ¿sí? Que significa ser, ¿no? Y el participio pasado, ¿correcto? Terminados ado, ido en español, ¿no? Jugado, comido, escuchado, hablado, aprendido, etcétera, ¿sí? El sujeto de un verbo en pasiva corresponde al objeto de un verbo en activa, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que les decía anteriormente, Iván habla inglés, sería English is talked by Iván, ¿sí? El inglés es hablado por Iván, ¿sí? English is talked, ¿sí? O English is spoken by Iván. Spoken, ¿no? English is spoken, perdón, porque es el verbo principal lo ubicamos en el tiempo participio, ¿sí? Tiempo participio. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos y ejercicios para que ustedes lo puedan tener claro, ¿listo? Bien, la estructura de la voz pasiva en inglés es la siguiente. La voz pasiva se forma con el verbo auxiliar to be y el participio pasado del verbo principal, ¿sí? Estructura: sujeto, verbo, auxiliar, verbo to be, auxiliar, más participio pasado del verbo principal. Para transformar una oración en activa a voz pasiva debemos: el objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva, ¿bien? El verbo principal se sustituye por el verbo to be como auxiliar y el verbo principal de la oración se convierte en el participio pasado, ¿sí? El sujeto de la gente, el sujeto agente que realiza la acción irá normalmente precedido por la preposición by, que es por, ¿no? Por. Bien, tenemos acá algunas formas. La voz pasiva se puede hacer en todas las formas, en todos los tiempos posibles. Mire, tenemos present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, present perfect continuous, past perfect, future simple, future perfect. En todos los tiempos que tenemos acá es posible que ustedes hagan la voz pasiva, ¿sí? Simplemente seguimos estos pasos. Entonces aquí en el presente simple tenemos primero la voz activa. Tenemos I make a cake, ¿sí? Yo hago una galleta, ¿sí? I make a cake. La voz pasiva. Entonces, pasamos el objeto, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hace? Una galleta. Entonces, el objeto, lo ponemos de sujeto, ¿sí? De sujeto. ¿Sí lo ven acá? El objeto de sujeto. ¿Listo? Luego,
¿Qué viene después? Viene el verbo auxiliar, el verbo to be. Como aquí estamos hablando de un cake, de una galleta, es decir, un singular, el verbo to be sería is. Bien, si fuera some cakes, algunas galletas, aquí sería are, porque es plural, ¿sí o no? Entonces, como es singular, ponemos is. A cake is el verbo que tenemos acá principal, que es la acción, hacer. En la voz pasiva lo ponemos como participio pasado, made, ¿sí? A cake is made, puede quedar hasta aquí, a cake is made. ¿Por qué? Porque en la voz pasiva no necesariamente queremos saber quién hizo esa acción, sino cuál fue la acción que se hizo, ¿sí? Y si queremos colocar quién hizo la acción, utilizamos by y el pronombre objeto, ¿sí? By me. Este pronombre objeto que está reemplazando, reemplaza al sujeto, al pronombre personal aquí, ¿sí? Si aquí fuese, por ejemplo, un nombre propio, ¿sí? Iván, ¿sí? Iván make a cake, Iván hace una galleta, acá sería by Iván, ¿sí? By Iván. Este by acompaña al sujeto de la voz activa. Bien. Por ejemplo, en presente continuo tenemos I am making a cake, ¿sí? Yo estoy haciendo, endo, tiempo continuo, ¿no? Acuérdense que utiliza el verbo to be como auxiliar para la formación del ing, ¿sí? I am making a cake, ¿sí? Listo, lo pasamos a pasiva, volvemos nuevamente. ¿Qué es lo que está haciendo la galleta? La galleta sería el sujeto de la voz pasiva, ¿sí? El verbo to be en este caso no es el verbo de la voz pasiva. Este verbo to be es el verbo del presente continuo, ¿sí? Es el verbo del presente continuo. Entonces, ¿qué hace aquí este verbo to be? Está haciendo que que es el verbo to be, que es el verbo auxiliar, esté en ing. A cake is being made. Una galleta está siendo, ¿sí? Ser, endo, siendo. Una galleta está siendo hecha por mí, ¿sí? Suena raro, pero es así queda en inglés. La traducción es rara en español, ¿no? Está siendo hecha. Una galleta está siendo hecha, ¿sí? Por mí, ¿correcto? Digamos en el tiempo presente continuo, ¿sí? Si fuese el tiempo pasado simple, ¿qué hacemos? En el pasado simple, nosotros usamos el verbo en pasado, acá, I made a cake, yo hice una galleta. Recuérdese que este verbo make, el pasado y el pasado participio son el mismo, ¿no? Son el mismo. Entonces, por eso no cambia en este caso en pasado simple o en pasado participio. Entonces, I made a cake. Yo hice una galleta. Nuevamente, la galleta es el objeto. Entonces, pasa en la voz pasiva a ser sujeto. A cake. Ahora, como acá la oración activa está en pasado, el verbo to be de la pasiva va a estar en pasado también. ¿Sí? A cake was made. ¿Sí? Una galleta fue hecha por mí. By me. ¿Sí? Deben tener en cuenta esto, ¿sí? Si la voz activa está en presente, el verbo to be auxiliar de la oración va a estar en presente. Si la voz activa está en pasado, el verbo auxiliar va a estar en pasado. En este caso, como la voz activa está en presente, pero tiempo continuo, el verbo to be auxiliar también va a estar en presente, pero en tiempo continuo. Si lo ven aquí, terminado con ing, ¿sí? Como acá lo marco, terminado con ing. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿ok? Pasado continuo lo mismo, mire, was making, acá a cake was being, ¿sí? El pasado, porque está hablando en pasado continuo, entonces el verbo to be en pasado, pero mire que el auxiliar es be, y lo ponemos en ing, siendo, ¿sí? Está siendo, una galleta estaba siendo hecha, ¿por qué? Por mí, ¿correcto? Bien, bueno, y así continuamos, ¿no? Con el presente perfecto continuo, ¿sí? Past perfect, el pasado perfecto, el futuro simple, ¿correcto? Vamos a usar el verbo to be. Mira, aquí en el presente perfecto el verbo to be ya no es are, is, ni was, sino que es been, ¿no? El pasado participio del verbo to be sería been. A cake has been. Como es presente perfecto, el auxiliar have va a ser has. Has been made. Y utilizo el participio pasado del verbo, ¿bien? Bueno, vamos a lo que nos toca acá entonces. Miremos acá el primer ejercicio. Dice, dice acá, I like someone looking after me when I'm ill. Esta palabra, looking after,
Vamos a resaltarlo aquí. Esta palabra, looking after, es un phrasal verb, ¿no? Significa cuidar de alguien, ¿sí? Cuidar de alguien o cuidar de algo, ¿sí? Looking after, cuidar, ¿sí? Es como take care, lo mismo que take care, que es cuidar, ¿bien? Entonces, I like someone, me gusta que alguien me cuide cuando estoy enfermo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle en pasivo. Ahora, entonces miremos acá, ¿cuál es el objeto de, de esta oración? El objeto sigue siendo el yo, ¿no? ¿Sí? I, porque aquí no habla de nadie más, ¿sí? El yo. Entonces, lo utilizaríamos como I, minúscula, I like, ¿sí? El verbo to be, ¿sí? Aquí vamos a poner el verbo to be con ing, pero no es porque sea tiempo continuo, sino porque resulta que este verbo like obligatoriamente nos hace, o sí, pues nos lleva a que coloquemos el verbo to be con ing, ¿sí? Si usted lo quiere colocar sin ing, tendré que hacer esto. I like to be, ¿sí? También puede ser así. I like to be looked, aquí sí ponemos el verbo en pasado, ¿sí? Looked after, aquí se aparece el verbo. I like to be looked after. Eh, after me, ¿sí? ¿Sí? Me gusta ser cuidado, ¿sí? O me gusta que me cuiden, ¿sí? Que me cuiden cuando estoy enfermo. When I am ill, ¿sí? Sería ese el primer ejercicio. When I am, falta una M aquí. When I am ill. ¿Listo? Sería ese el primer ejercicio. I like to be looked after me when I am ill, ¿sí? Me gusta que me cuiden. Si quiero colocar el by, eh, podría ser de la siguiente manera. By some, by, by someone, ¿sí? I like to be looked after me when I am ill by someone, ¿sí? Me gusta que me cuiden cuando estoy enfermo, o me gusta ser cuidado cuando estoy enfermo por alguien, ¿sí? Por alguien, ¿correcto? Miremos la segunda. Dice, she hates people looking at her, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el objeto? Bueno, ella, ¿no? ¿Qué sucede con ella? Que la odia. Entonces sería que ella detesta, ¿no? Entonces sería she hates. Lo mismo being, porque hate, el verbo hate, así como like, así como love, siempre van a obligar a que el siguiente verbo debe terminar en ing, ¿sí? I love playing football, I love watching TV, I like playing football, I like watching TV, I hate, ¿sí? Playing football, I hate watching TV, etcétera, ¿correcto? Siempre estos verbos van a obligar a que el siguiente verbo que escribamos va a terminar en ing, aunque lo leamos en español en infinitivo. Entonces, she hates being loved, ¿no? ¿Sí? She has been loved, sorry. She has been loved, ¿sí? Es un verbo regular, agregamos ed nada más, ¿sí? Laughed at, ¿sí? Ella odia ser burlada o que se burlen, ¿sí? Ser burlada. ¿Sí? Si queremos colocarle el by, sería by people. By people. ¿Correcto? She hates being laughed at by people, ¿sí? Ella odia ser burlada por las personas, ¿correcto? El tercer punto, it seems that someone lost the paper, ¿sí? Entonces colocamos, it seems that papers were lost by someone, ¿sí? It seems that the papers were, were
lost by someone, ¿correcto? It seems that the papers were lost by someone, ¿sí? O simplemente lo dejamos hasta aquí. It seems that the papers were lost, ¿sí? Parece que los papeles fueron perdidos o se perdieron, ¿correcto? Bueno, es como así, ¿no? Entonces van a continuar ustedes trabajando este ejercicio de esta manera, ¿bien? Más adelante nosotros tenemos ya la prueba tipo saber. Ustedes ya saben cómo responderla, van a leer acá, dice la resiliencia, ¿sí? Entonces habla una pequeña descripción sobre qué es la resiliencia. Dice, la resiliencia te ayuda a adaptarte a los cambios y a recuperarte rápidamente cuando las cosas no van bien. How can become more resilient? ¿Cómo puedes ser mucho más resiliente? Antes de leer, entonces, bueno, before reading, antes de leer. Do the preparation task first. Sí, hazle la tarea de preparación primero, then read the article and do the exercises. ¿Sí? Luego lee el artículo y hace los ejercicios. Aquí ustedes van a marcar, ¿no? De la A a la H con el correspondiente significado de cada uno de las palabras. Entonces acá está la definición, ¿sí? Y ustedes van a poner en estos espacios la letra que corresponda, ¿sí? A la definición de cada palabra. ¿Sí? Entonces acá la primera dice, knowledge or understanding of a particular thing, ¿sí? Conocimiento o entendimiento de una cosa particular o en general. Que puede ser challenging, to stretch, threatening, awareness, your emotional state, perspective, expressive, sympathetic, ¿sí? Ustedes van aquí a escoger cuál de estas opciones corresponde a esta definición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos esto, ¿cuál sería digamos, la opción correcta para esta definición? ¿Cuál de esas palabras de este vocabulario es la opción correcta para la definición número A? Podríamos decir que es la número 4, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a poner la letra A, ¿listo? Y así con los demás van a ver las definiciones y van a ver cuál de este vocabulario, cuál palabra de estas corresponde a cada definición y le van a poner acá la letra correspondiente, ¿listo? Bien, acá hablamos algo sobre lo que es resiliencia y qué es la resiliencia, algunas definiciones y bueno, más adelante ustedes ya van a empezar, tienen que leer todo esto, por supuesto. Y acá ya la tarea número 1, ustedes van a colocar si es falso o verdadero, teniendo en cuenta las lecturas, las afirmaciones que les dan acá, ¿sí? Si la resiliencia, sí, resilient people see difficult situations and mistakes as a chance to learn and grow. Sí, las personas resilientes miran las situaciones difíciles y los errores como una oportunidad para aprender y crecer. Entonces, si es verdadero, según lo que dicen acá, según todo lo que está acá, si eso es verdadero, pues marcan true, ¿sí? Encierran la palabra true. Y si es falso, encierran la palabra false. ¿Listo? Lo mismo con las demás. Entonces, todo teniendo en cuenta la lectura que van a hacer anteriormente. Y en la tarea número 2 dice, escoge la opción correcta para completar el texto. Entonces, tienen aquí un texto con un espacio y ustedes van a escoger cuál de esas 4 opciones es la correcta para completar el texto. Entonces tienen que leerlo y mirar bien qué dicen y escoger la opción correcta para completar el texto. Bien. Y ese es el ejercicio de la prueba IFES. Recuerden que la prueba IFES, este ejercicio, en la prueba IFES van a tener que leer mucho y realmente estos ejercicios o estos talleres están hechos para que ustedes aprendan y pues tengan un poco más de vocabulario. Yo se los aseguro que cuando lleguen a la prueba IFES, lo primero que se les va a dificultar en la prueba de inglés va a ser el vocabulario, es decir, entender lo que están leyendo. Y la idea con este ejercicio es que ustedes pues logren entender y logren adquirir mayor cantidad de vocabulario para que cuando lean la prueba al menos tengan una idea de qué se trata la prueba y puedan pues tratar de contestar lo mejor posible. Bueno chicos, si hizo muy largo el video, de todas formas este es como una pequeña explicación. Esperemos vernos pronto y ya nuevamente a partir del mes después del 20 de julio en presencialidad, ¿ok? Donde sea más fácil pues para todos poder aprender y entender estos temitas. Entonces, bueno, un fuerte abrazo para todas y para todos y nos vemos pronto, ¿ok? Cualquier duda, pregunta, ya saben que estoy atento para poderles ayudar, me escriben a través del WhatsApp y yo con gusto les colaboro. Bye bye.